Bueno, seguimos con los placeres. Para mí sigue siendo un placer enorme, como hace 2 años, recibir aquí en La Voz de Nadaría al doctor Andy Faur. Igual que lo hice en el primer programa, con el mismo placer y el mismo gusto. Él es uno de los queridos, conocidos amigos que cuando yo le dije que íbamos a empezar con esta locura, me dijo, contás conmigo. Así que es tan loco como yo, digamos, compartimos. No, él es una persona muy erudita, una persona que sabe mucho, pero mucho de verdad. Él es rabino laico, él es doctor en educación y aparte de todo es un amigo de esta casa y nos gusta mucho recibirlo. Hola, doctor Faur, ¿cómo le va? Hola, Marqui, qué lindo. ¿Ya 100 programas ya? Guau. Sí, viste cómo pasa el tiempo, ¿no? Todavía, como decías, todavía me acuerdo del primero. Parece que fue ¿Viste? ayer. Increíble. Yo siempre lo convoqué al doctor Faura, Andy, porque nos gusta tener una visión clara del judaísmo y una visión actualizada del judaísmo. Él, al ser rabino laico, tiene una visión diferente a la que muchos conocemos, pero no lejana de la realidad, no lejana de lo que dice la Torá, no lejana de aquellas cosas que uno cree que son las comunes de las fiestas o de los acontecimientos que han pasado, pero sí con una visión diferente sobre los mismos hechos, ¿no? Para mí siempre es interesante, cada vez que tengo alguna duda sobre alguna cuestión judaica, es mi referente, es mi referente, a veces pasa, por ejemplo, qué es kasher y qué no es kasher, me acaba de sacar la duda que el mate es kasher, así que puedo estar tomando Bueno, no mate molesta que tranquilo. tome mate, ¿no te molesta, No, no, Marquito? al contrario, al contrario. Es Ujú. muy radial ahora. Pues sabes que no hay streaming que no haya mate ahora. Es Mirá, una esa no cosa, sabía. Wow. es una cosa así, en Argentina es lo más. Si no tomas mate, me parece que no te toman. Sí. Costumbre Andy, que tomé en Uruguay, en eh, realidad. No, no la traje de Argentina, la traje de Uruguay. bueno, bueno, está bien. Te lo tomo porque tenemos mucha gente uruguaya también que nos Por escucha supuesto. y la verdad que para mí son gente muy querida. Al igual que todo el resto de Latinoamérica, ¿no? La verdad que he aprendido acá, más acá en Israel, que tengo la posibilidad de estar en contacto con muchos países diferentes, a conocerlos y quererlos, ¿no? Porque la Sí, verdad que claro. uno a veces por desconocimiento no se maneja de otra forma. Bueno, Andy, a mí me gustaría saber eh, por qué hay diferentes corrientes del judaísmo, por ¿Por qué? ejemplo. Eh, Bien, o sea, no vamos a hacer una clase de historia, por supuesto, No, acá, no. querido Marquí, pero siempre en el judaísmo hubo divergencia, siempre. Siempre en el judaísmo hubo variedad, siempre hubo diversidad, como se usa hoy en día. O sea, no es algo nuevo, porque uno habla generalmente cuando me hacen esta pregunta, se refieren a las corrientes modernas, ¿sí? A las corrientes que conocemos hoy en día, como dijiste, el judaísmo laico, el reformista, el conservador, el ortodoxo, que son modernas, que tienen 200 y algo de Claro. años, ¿sí? O sea, todas son producto de, justo yo enseño este tema hoy, Ujú, son todo el producto de la modernidad, o sea, las respuestas de los judíos a la modernidad, pero si nos vamos a la historia judía, Marquí, siempre hubo divergencias, siempre hubo diferencias, saduceos y fariseos, helenizados y no helenizados, cabalistas y no cabalistas y anticabalistas o racionalistas, como se dice. Siempre hubo diferencias. Nunca el judaísmo fue algo homogéneo, nunca fue algo único, ¿no? O sea, siempre hubo dentro de diferencias. Se las quiso tapar, se las quiso eh, ocultar a veces, pero no, no, siempre hubo distintos. Y yo creo que esa es la riqueza y el secreto de la supervivencia del judaísmo. Yo creo que pasa por ahí, o sea, la capacidad de debatir, de discutir, de adaptarse, de diversificar. Y esta, digamos, y como decía, esta Lo que capacidad se llama la resiliencia, de alguna manera. digamos, hoy se usa esa palabra, es verdad, hoy se usa esa Ujú, palabra, pero exactamente hace 100 años no existía, o hace 20 yo no la conocía, este, que sí, que permitió esta variedad hasta hoy en día, digamos, y a mí al contrario, este pluralismo, Marqui, no me asusta,
creo que es lindo, creo que es rico, creo que es importante y creo que es necesario para la supervivencia del judaísmo, justamente, o sea, ayuda y a diferencia de lo que otros opinan que estas divisiones o estas distintas interpretaciones perjudican, yo digo no, lo benefician. Creo que es algo Pero, bueno. bueno, siempre se dijo que donde hay dos judíos hay tres ideas políticas, ¿no? Exacto. Eh, lo que yo digo es, creo que en alguna medida también enriquece porque le permite la posibilidad a aquellos que no quieren ser, por ejemplo, ortodoxos, tener otras opciones y permanecer dentro del ámbito del judaísmo, ¿no? Eh, Ahora, para los ortodoxos esto no es reconocido, o sea que no, no es un enriquecimiento mutuo, por eh, decirlo de alguna manera. no, no hay reciprocidad, como decís vos. O sea, Claro, por eso, exacto. exacto, por eso dentro del judaísmo moderno, sobre todo, digamos, el judaísmo que vivimos nosotros, moderno contemporáneo, hay lo que se llaman corrientes pluralistas y corrientes no pluralistas. Por definición, la corriente ortodoxa no es pluralista, y como yo siempre digo, no porque sean malos, no porque es por una cuestión de no querer, sino por definición. La corriente ortodoxa en sí misma se llama ortodoxa, que es la versión correcta, la versión verdadera, la versión única de alguna manera. Entonces, no pueden por definición reconocer a las otras, no son pluralistas. O sea, Claro. hay gente ortodoxa pluralista, ojo, la hay, ¿sí? O sea, sectores lo que llamamos ortodoxos liberales, ¿sí? Que reconocen a Ujú. otras formas de judaísmo, los existen, ¿está bien? Pero por Sí, definición, por concepción, la ortodoxia se asume como la legítima, la verdadera y única opción o versión del judaísmo. El resto de las versiones son liberales o pluralistas. El judaísmo conservador, el judaísmo reformista, el judaísmo reconstruccionista, el judaísmo laico, son por per se, ¿sí? Por definición ideológica pluralistas, o sea, viven su forma de judaísmo y aceptan otras que les gustan, no lo sé. Que ujú, se identifican, no lo sé. Pero aceptan que hay otras formas de vivir o vivenciar el judaísmo, que por eso digo que es bueno, que le da a los judíos opciones. ¿Está bien? No hay una claro. sola opción. Si tenés una sola opción, o la tomas o la dejas, ¿sí? Que en muchos Bueno, casos eso es es el la dejas. planteo ortodoxo, ¿no? O sea, si no estás Exacto. dentro de esto, si no estás dentro de la ortodoxia, no estás dentro del No está. judaísmo. Exacto. Esa es la Por eso, ortodoxia más, bueno, sobre todo más cerrada, ¿no? Sí. claro, y tienen a su vez el poder de tener como sería Rabanut Rashid, tener los lugares concentrados de poder dentro del gobierno, con lo En cual Israel es eso, así, pero en otros claro, lados no. En Estados Unidos, por ejemplo, Marcos, no hay rabinato central. ¿Está bien? No hay. ok, qué ¿Sí? interesante eso. Exacto, no, no lo hay. Entonces, no tienen una referencia única. Ujú, Eh, ¿Sí? O sea, las comunidades en Latinoamérica que conocemos en general tienen un rabinato central que es ortodoxo, pero ujú. la mayoría de la gente no lo es, no lo es. Claro, claro, claro. Entonces, cada vez menos, creo, ¿no? Cada vez menos hay un referente central. En las comunidades estamos yendo hacia lo que se llama comunidad de comunidades, ¿está bien? Van a ser, en definitiva, no vamos a hablar de historia, ¿no? Pero de acá dos generaciones ya no va a haber un referente central, sino que cada comunidad, cada persona, cada individuo va a tener su referencia, ¿sí? Es Su como comunidad. volver a las tribus. Digamos, de alguna manera que eran distintas, que eran incluso muchas veces rivales, las tribus que tenían sus propios shoftim, caudillos, su propia forma, digamos. El ritual bueno, es más complejo de entender, pero sí, cada una tenía su familia, cada una tenía su liderazgo, cada una tenía su ideología, cada una Sí, tenía sí, su... sí. Y Sus sí, jueces, sí, 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 exacto, sus normas, exacto. sus leyes y sus normas. Entonces, Eh, que no es malo, que no es malo, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta que es más fácil, A digamos. ver. ¿Y quién es judío? Ah, no. Ah, no. Y acá me pusiste una vez, porque sí, acá no tenemos que ir a una clase entera, porque hay muchas formas de definir quién es judío, Marcos.
Bueno, para quien nos escucha que nunca escuchó, digamos, una Ok, definición de quién es judío. perfecto. O sea, voy a empezar por lo que es la más conocida, ¿sí? Que es la definición elágica. ¿Está bien? La definición elágica, que es una definición de la época de la Mishnah, del Talmud, que tiene alrededor de 2000 años. Es la definición que dice que quién es judío, el que tiene madre judía, vientre, que viene de vientre judío, o se convirtió al judaísmo de acuerdo a la visión ortodoxa. Esa es Ok. la definición clásica que se usa en muchos lados. Pero es una definición, desde mi punto de vista, muy limitada, por supuesto, y muy injusta. ¿Por qué? Porque vámonos a la Biblia, ¿está bien? Vámonos al Tanaj. En el Tanaj, ¿quién era judío? Marqui, el que tenía padre judío. ¿Está bien? La línea de continuidad era patrilineal. Hoy llevamos la matrilineal, ¿sí? Que es la alágica ortodoxa, llamémosle. Sí. Pero si nos vamos a la Biblia, nos vamos a los textos, ¿está bien? ¿Quién era judío? El que venía de una descendencia paterna judía. Ajá. Es muy claro. ¿Y por qué, qué produjo ese cambio? Que produce este cambio, hay muchos mitos, ¿está bien? Muchos mitos que decían que las persecuciones, que violaban mujeres judías, ¿sí? O sea, no tiene que ver con eso, o sea, Ujú. nadie tiene la respuesta, vamos a decir así, nadie Ok. tiene la respuesta exacta, ¿sí? O sea, esto empieza en la época de las Mishnah, siglo II, III, digamos así, Marquí, se consolidan en el Talmud, siglo V, VI, vamos a decir, más o menos, que se pasa de la línea patrilineal a matrilineal, no sin discusión, quede muy claro, ¿sí? No Ujú. sin discusión, no sin, porque simplemente nuestros sabios cambiaron, ¿sí? En forma, digamos, puede haber ciertas explicaciones, pero cambiaron el texto bíblico, ¿ok? Dijeron, Claro. desde ahora, desde este momento, ya no es judío el hijo de padre judío, sino el de madre judía, ¿está bien? ¿Por qué tiene que ver? A mí me gusta más la explicación histórica sociológica, ¿está bien? Que no tiene que ver con violaciones, no tiene que ver con persecuciones, no tiene que ver con que sí es correcto, es más en aquellas épocas, hoy más difícil, pero digo, hoy más fácil, es saber quién era la madre y no el padre, está bien, eso es Ujú. más fácil, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de que pasamos de ser una mayoría acá en Eretz Israel, en la tierra de Israel, pasamos a ser minoría, ¿está bien? Entonces, al pasar a ser minoría, está bien, en la diáspora, en Babel, en Alejandría, en donde Sí. sea, sí es más fácil saber, o sea, identificar al hijo de acuerdo a la madre, ¿está bien? Acá, cuando se vivía acá en Claro. soberanía, era fácil relativamente, el padre era fácil de saber generalmente, ¿está bien? Claro. Entonces, tiene que ver desde mi punto de vista, de lo que estudié, de lo que investigué, tiene que ver más que nada con eso, con pasar de una situación de mayoría a minoría. Nuestros sabios decidieron que era más fácil, aparte tiene que ver con cuestiones también religiosas, porque en la misma época que se va desarrollando o consolidando la religión judía. ¿Sí? Recordemos que en la época bíblica el judaísmo no era una religión, ¿sí? Se convierte en una religión en la Edad Media. Entonces tiene que ver con eso también y con muchas otros componentes, ¿sí? Que tiene que ver con el vientre, la maternidad, la madre, y entonces se pasa eso. Y hay otras definiciones, ¿ok? De quién es Ok. judío. Cuando hablamos de que el judaísmo no era una religión, para aclarar un poquito más, quiere decir que no estaba organizado atrás de un escrito determinado o no. O sea, la época de la Biblia se estaba escribiendo la Biblia, o sea, se estaba haciendo la Exacto, Biblia. Entonces, exacto. no se puede haber leído la Biblia antes de que se haya escrito. Em, Sí y no, o sea, vos decís dos cosas interesantes, Marqui, dos cosas así. Sí se leía la Torá, ¿está bien? Por ejemplo, sabemos que en la época bíblica es una costumbre leer la Torá, no la Biblia, ¿ok? Que quede claro, no el Tanaj como lo conocemos, sí que se consolida después, se canoniza después, sino la Torá. Los textos de la Torá sí sabemos que se leían en la época del Segundo Templo, ¿está bien? ajá. Pero se leían de otra manera, no había un ritual religioso como lo conocemos hoy. ¿Está bien? Mm. Hablamos de la kashrut. ¿Qué era la kashrut en aquellas épocas? No comer los animales prohibidos. Eso era la kashrut. ¿Está bien? Claro. ¿Qué era Shabbat? Era no trabajar, básicamente. ¿Ok? Hacer el Brit Milá. Eso era el ritual básico, porque no había sinagogas en esa época. El ritual pasaba solo por el templo.
y en el templo se hacían sacrificios, Marqui. ¿Y quién hacían claro. los sacrificios? Los Kohanim. ¿Qué hacía el pueblo ya, no? Traía los sacrificios, ¿sí? Los donaba, ¿sí? Hacía la trumá, como se Claro, dice. los Kohanim sería la casta, digamos, en ese momento, Exacto, exacto. que eran Los sacerdotes, los que eran los encargados sacerdotes del que, ritual. El claro, pueblo no hacía rituales, mm, ok, básicamente. Entonces no había claro, Kabbalah Shabbat, Marqui, como, ¿entendés? Como conocemos. No había Bar claro, Mitzvah, ¿ok? claro, No había todos los rituales religiosos, entre comillas, que conocemos hoy, yo los llamo culturales, pero que se transforman en rituales religiosos. ok. También aclaremos que la Torá es un escrito de los que conforman, de los 5 libros que conforman la Mishnah, ¿no? O sea que, porque vos dijiste, sí se leía la Torá, pero no se leía El Tanaj. el Tanaj. Exacto. Entonces, para que quede claro, digamos que, Para aclarar bien, la claro, Torá son los 5 libros, se llama el Pentateuco en griego, ¿está bien? Que son los cinco sí, libros, está bien, como sabemos, Bereshit, Shemot, está bien, los 5 libros, y después se le agregan dos textos importantes más, que son Nevi'im y Ktuvim, que son los profetas y los agiógrafos o escritos, todo ese compendio, que son 24 libros en total, ¿sí? Ese es el Tanaj, ¿está bien? Pero ahí los está. 5 libros centrales son el Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros. ¿Sí? Después ¿Qué se es le lo agrega qué es lo profetas, que Nevi'im, exacto, y después se le agregan el resto que son el resto de los Sipurim, los libros, las Megilot, todas las eh, historias, claro, claro, todas todas las las historias que historias y no entraron en las relatos. dos categorías anteriores. Ujú, ok. ¿Viste? Bueno, tenemos por lo menos un panorama de quién es judío, cuáles son las corrientes o por qué existen tantas corrientes. Yo creo que para un encuentro así coloquial de aniversario, digámoslo de alguna manera, de cumpleaños, creo que es una entrega bastante poderosa. Yo te quiero agradecer por todo este tiempo y la verdad que, bueno, ojalá que nos esperen muchos cientos más, ¿no? Exacto, vamos a romper la tradición, Marqui, hoy, si te parece, porque generalmente, ¿qué se dice en los cumpleaños? Admea Besrim, hasta Sí, los sí, 120, claro, ¿najón? no, no, ¿Sí? Si nos no se acordamos que es puede, la edad que murió Moshe, claro, pero nosotros no queremos Admea Besrim, queremos más todavía, más de 120, ¿verdad? así es. Así Bueno, que, vamos a hacer como Adioter, Matusalén, nos deseo Adioter mi Mesri, ok, Arbeyot. ok, como Matusalén, digamos. Hasta 969, dale, vamos. Bueno, si se puede. Si se Señora, puede. señora, es un gusto, un placer siempre tener acá en nuestros micrófonos al doctor Andy Faur. Gracias, Andy. Abrazo grande. Hasta la próxima y felicidades, Marqui. Gracias. Que va a ser muy pronto porque nos vienen las fiestas. Ahí está. Un saludo para el programa número 100 de Radio Naría. Un saludo para Marcos León. Felicitaciones. Desde Argentina, recordando siempre que en algún momento hicimos un programa juntos acá, de humor. Te mando un abrazo grande, muchos éxitos.